Muy buenos días a todos y a todas. Hace como un mes, el primer grupo de deportados a Haití se hace una foto muy viral y muy famosa, ¿no? Está un hermano haitiano así con las manos levantadas llegando a su tierra. Para esto el hermano Nesli Andris de Haití, a razón de la llegada del primer avión con los deportados de su país de Estados Unidos, escribió lo siguiente: yo regreso, pero ¿por qué? Yo regreso, pero ¿por qué? ¿Qué voy a decir? ¿A quién voy a hablarle? De rodillas sobre esta tierra que me vio nacer, pero que había huido para no sufrir más. Ahí, en el suelo del aeropuerto, levanto las manos, busco el aire, pero el aire es pesado, lleno de polvo, lleno de lágrimas, lleno de gritos que ya no se oyen. Me tomaron, me encerraron, me empujaron en un avión, sin una mirada, sin un adiós. Yo creía haber encontrado un pedazo de esperanza. Me rechazaron como un peso inútil. Estoy de regreso, pero no es un regreso, es un exilio, pero al revés, un viaje roto. Me echaron de un país que no era mío para devolverme a un país donde ya no sé y ni cómo se sabe vivir. ¿Qué voy a decirle a mi madre y a mis hermanos? ¿Que no encontré nada? ¿Que regreso con las manos vacías? ¿Que allá no me querían y que aquí solo la miseria me espera con los brazos abiertos? Haití, mi país Haití, ¿por qué me hiciste huir? ¿Por qué hay que elegir entre el mar y la muerte, entre el exilio y el olvido, entre el hambre y la humillación? Estoy de rodillas no para rezar, sino porque mis piernas ya no me sostienen, porque mis sueños quedaron allá en un país que ya no me quiso. Dicen que la esperanza nunca muere, pero aquí, en el polvo de este aeropuerto, solo veo sombras, sombras como yo, perdidas entre dos mundos. Bienvenidos y bienvenidas todos a un diálogo sobre migración y refugio, que en tiempos de incertidumbre es mejor estar informados. A continuación, vamos a darle la palabra a nuestra anfitriona, la rectora maestra Rosa Alejandra Vado, rectora de la Universidad Marista de Guadalajara. Buenos días a todas y a todos. Estimado hermano Luis Enrique Rodríguez Santana, hermano provincial de la provincia de México Occidental. Estimado hermano Héctor de Sabre, del Proyecto Marista de Encuentro y Apoyo a Migrantes El Paso, en Ciudad Juárez. Maestra Iliana Viramontes Márquez, asociada de protección de la unidad de ACNUR en Guadalajara, Jalisco. Y el padre José Juan Cervantes González, responsable del Centro Escalabriniano de Migratoria Pastoral. Querida comunidad educativa, sean bienvenidos todos y todas. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a este conversatorio sobre migración y refugio, organizado por el Núcleo de Solidaridad y Transformación Social de la provincia Marista. Me da mucho gusto compartir este espacio de reflexión con ustedes, personas comprometidas con la justicia y la dignidad de quienes se ven obligados a dejar sus hogares, pero también con nuestros estudiantes que se encuentran en el proceso de continuar formándose como personas más sensibles y atentas a la realidad. El motivo que hoy nos convoca es definitivamente un asunto de interés común que hoy más que nunca hace un llamado de atención urgente e incluso radical. La situación migratoria actual, los altos índices de violencia que son cada vez un motivo más de huida y la hostilidad de los países receptores pone de manifiesto la gran necesidad de reflexionar en torno a la movilidad humana, un fenómeno complejo que implica distintas dimensiones de la vida personal y comunitaria, tanto a escala local como global. Según datos del Anuario de Migración y Remesas 2024, en México se registraron alrededor de 327,455 migrantes en 2024. Entre los motivos principales por los cuales cada una de estas personas decidió cambiar de lugar de residencia se encuentran la reunificación familiar, el empleo,
y las oportunidades educativas. Sin embargo, hay cada vez más un mayor incremento en las cifras de las personas que se ven obligadas a dejar sus comunidades de origen por motivos relacionados con la inseguridad y la violencia. Y en los últimos años hemos tenido también los primeros desplazados como consecuencia del cambio climático. A nivel internacional, el número de migrantes ronda los 281 millones de personas. Preocupan particularmente a aquellas que se encuentran en calidad de refugiados, pues son quienes se ven obligados a abandonar sus hogares a causa del conflicto, la guerra y la persecución. Al cierre de junio de 2024, más de 122 millones de personas en el mundo habían sido desplazadas por persecuciones, conflictos y violaciones a los derechos humanos o violencia. La mitad de todas estas personas eran mujeres, niñas y niños. Definitivamente, las causas de la migración son diversas y complejas. Un modelo económico que genera pobreza, degradación ambiental y desigualdad de oportunidades empuja a miles de personas a buscar mejores condiciones de vida. Además, un modelo de Estado que ha provocado desencanto en la ciudadanía en torno a los procesos democráticos, junto con la deficiencia de los sistemas tributarios y de protección social, refuerzan la desesperanza y la necesidad de migrar. Otras problemáticas como la inseguridad, la militarización y la sistemática violación de los derechos humanos generan un entorno de violencia que obligan a muchas personas a huir. A esto se añade la vulnerabilidad frente a las amenazas inducidas por el cambio climático que afectan especialmente a las comunidades más frágiles. Finalmente, considero que el horizonte individualista de la vida y el universalismo que prioriza las categorías globales sobre las locales contribuyen a un sentido de desarraigo y a la búsqueda de nuevos horizontes en el exterior. Constantemente escuchamos a los representantes de los estados hablar sobre la política migratoria de los países y los convenios bilaterales para frenar o contener los flujos migratorios. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto de las condiciones en las que viven estas personas al interior de sus lugares de origen. Con esto quiero decir que más que frenar, contener o tratar de impedir la migración, tendríamos que estar poniendo también la mirada sobre el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales en los propios países, ciudades o comunidades. La utopía es que nadie nunca tenga que huir de casa por necesidad ni por miedo. Apuntando la mirada hacia la realidad más cercana, es importante poner sobre la mesa que la relación entre México y Estados Unidos en torno a la migración es compleja y multifacética. Las políticas migratorias de Estados Unidos impactan directamente en México, ya que ante medidas más restrictivas aumenta la presión sobre las fronteras y las ciudades mexicanas que reciben a migrantes en espera de asilo o en tránsito. La cooperación entre ambos países es esencial para abordar de manera integral los desafíos de la migración, enfocándose no solo en la seguridad fronteriza, sino también en el desarrollo económico y social que atienda a las causas profundas de la migración. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, nos invita a hacernos prójimos, a derribar las fronteras y a construir una verdadera amistad social y fraternidad universal. Esto solo es posible en la medida en que seamos capaces de abrir las puertas al otro, a quien es distinto a nosotros, especialmente a quienes llaman a nuestra casa desde situaciones de mayor vulnerabilidad e injusticia. En este sentido, quisiera reconocer el trabajo de quienes hoy nos acompañan y las organizaciones que representan. Aunado a ello, invito a nuestra comunidad a poner la mirada atenta, sensible y amorosa sobre quienes viven la realidad de la migración. La educación y la participación de los jóvenes son fundamentales para comprender y acompañar la realidad migratoria. Es importante que las nuevas generaciones se formen en valores como la empatía, la solidaridad y el respeto. Es importante que nuestros chicos atiendan a causas más inclusivas y más justas
y que la movilidad humana sea vista como una oportunidad y no como una amenaza. Estoy convencida de que las reflexiones y aprendizajes derivados de este encuentro nos permitirán renovar nuestro compromiso con las personas migrantes, con la búsqueda de condiciones para una vida más digna, pero también con la manera en la que hacemos de acogida un encuentro solidario, tierno y amoroso. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, maestra Alejandra. A continuación pedimos al hermano provincial de México Occidental, Luis Enrique Rodríguez Santana, darnos también unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Cuando a nuestra señora presidenta le hicieron una entrevista al inicio de su gobierno, cuestionándole sobre su postura ante el tema de la migración y cuál sería su aporte o su apoyo a todos aquellos migrantes que vienen a nuestro país o que atraviesan nuestro país. Su respuesta fue: vamos a buscar remediar las causas. Ojalá que de verdad le diera a las causas de la migración y que esto ya no fuera necesario. La realidad es que sigue siendo necesario. La realidad es que sigue habiendo miles, millones de personas que se ven obligadas a dejar sus países, sus hogares, sus familias, por una vida mejor, por una vida más digna. ¿Cuál es nuestra postura ante ellos? Como maristas de Champañá, estamos todos y todas invitados a cuidar la vida, a cuidar nuestra vida y a cuidar la vida de aquellos que son nuestros semejantes, a cuidar la vida y la dignidad de quienes están delante de nosotros. Hoy el tema es la migración. ¿Qué haremos frente a este tema? ¿Qué hacemos frente a esta realidad tan fuerte que es cada vez más urgente? Gracias, agradezco a los ponentes que nos van a estar compartiendo su experiencia en estos diálogos sobre la migración. Gracias a todos ustedes por venir, por estar presentes, por participar aquí. Y que ojalá después de este conversatorio nos vayamos con un compromiso. Tenemos un compromiso fuerte hacia aquellos hermanos, hermanas nuestros que requieren de nuestro apoyo y que requieren ser acogidos, en donde pueden encontrar un mejor espacio para vivir, donde pueden encontrar un mejor espacio para vivir dignamente. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a este conversatorio y que esto nos lleve a un compromiso personal y comunitario. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, hermano. Invitamos al padre Humberto Barrios Morales, superior de la Comunidad Religiosa Escalabriniana de Guadalajara, a compartir unas palabras de inicio. Muy buenos días para todos y todas. Soy padre Humberto Barrios, guatemalteco, misionero escalabriniano, encargado de la comunidad de religiosos escalabrinianos en el área de Guadalajara. Los misioneros escalabrinianos fuimos fundados hace 137 años en el norte de Italia, con la finalidad de acompañar a las grandes olas de migrantes italianos que salían rumbo a las Américas. La Congregación de los Misioneros Escalabrinianos es una comunidad apostólica de religiosos inserta en la actividad misionera de Cristo que continúa la Iglesia para realizar el plan divino en el mundo y en la historia actual. Esta es la misión que la Iglesia nos ha confiado por medio de nuestro padre fundador, San Juan Bautista Scalabrini,
hacernos migrantes con los migrantes, para edificar con ellos, incluso mediante el testimonio de nuestra vida y de nuestra comunidad, la iglesia que en su peregrinación terrena se asocia especialmente a las clases más pobres y abandonadas. Ayudar a los hombres y mujeres a descubrir a Cristo en medio de la realidad migratoria y viendo las migraciones como un signo de la vocación, de la vocación eterna del ser humano. Actualmente la Congregación Escalabriniana está presente en más de 30 países en los 5 continentes, sirviendo en parroquias multiculturales, multilingües, en los países de destinos de los migrantes. Acompaña también a todas las personas que trabajan en los barcos de carga, es decir, hablamos del apostolado del mar. En las casas del migrante, en particular nuestra red Casas del Migrante Scalabrini, que este año está cumpliendo 25 años en la provincia San Juan Bautista, Casas del Migrante en El Salvador, Guatemala, México. Y también participamos en organismos eclesiales, en las conferencias episcopales encargados del área de pastoral de movilidad humana y también en centros de estudios. Trabajamos en sinergia, trabajamos en alianza. Nuestra pastoral migratoria se inserta en la de la iglesia local. A sus directrices adecuamos nuestras opciones y nuestros métodos de acción, de modo que la pastoral de los migrantes se convierta en proyecto de la iglesia local misma. Esta inserción actúa dentro del respeto a nuestra identidad apostólica, nos compromete a ser sensible al clero y a los laicos del valor y las exigencias de los migrantes. En sinergia también con entidades estatales, de sociedad civil, con otras congregaciones religiosas afines, como lo estamos experimentando justamente ahora con nuestros hermanos maristas, quienes han mostrado un gran interés por trabajar por esta parte muy sensible, muy lastimada, que son los migrantes. En tiempos de incertidumbre, nos dicen, hay que estar bien informados. Una iniciativa de estas 2 instituciones religiosas, hermanos maristas y misioneros escalabrinianos, quienes trabajan por los pobres, los necesitados y migrantes. Con su servicio no hacen sino poner en acción lo ya indicado por el Papa Francisco hace algún tiempo atrás, el mandato, la indicación de acoger, promover, proteger e integrar a los más frágiles, a los desprotegidos, a los vulnerables, a los migrantes. Ante este difícil panorama que ya se nos indicaba al inicio por la doctora, la rectora de esta universidad, pues estamos viviendo en esta actualidad de políticas antimigratorias inhumanas, y lo más triste es que son hombres y mujeres que, como hemos escuchado el testimonio también que Gamaliel nos indicaba, hombres y mujeres que han dejado su tierra buscando una vida mejor para ellos y para su familia, y que al final de todo los tratan como basuras, personas que no nos sirven, que no producen aparentemente. Pues bien, queridos hermanos, pues agradezco a todos ustedes por estar hoy aquí y por haber atendido esta invitación. Estoy bien seguro que nos vamos a ir de aquí con un compromiso, como lo decía el hermano provincial. Yo creo que de eso se trata, de informarnos, adquirir el conocimiento, pero lo más importante, llevarlo a la práctica. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todas y todos. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Listos para iniciar el conversatorio? Sí, bueno, voy a sentarme aquí con ustedes y el motivo que nos tiene aquí es el análisis de la realidad sobre la migración. Quiero presentarles quiénes van a estar con nosotros, quién eres tú y quiénes son ellos dos, ¿no? Aquí tengo a la maestra Liliana Miramontes, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Guadalajara, docente de la Universidad de Guadalajara,
maestra de estudios de protección de refugiados y desplazamiento forzado por la Universidad de Londres, internacionalista apasionada por la movilidad humana y los derechos humanos, con un fuerte compromiso hacia la justicia y la diversidad. Desde junio del 2020 es asociada de protección de la unidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, aquí en Guadalajara. Como parte de sus funciones, facilita talleres para instituciones públicas y privadas sobre protección internacional e integración local y genera rutas de acompañamiento para la protección e integración. Bienvenida, Lili. Aquí de mi lado izquierdo tenemos al padre José Juan Cervantes, escalabriniano, ex alumno marista, ¿no?, de casa. Sacerdote misionero, pertenece a la Congregación de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos, una congregación religiosa de la Iglesia Católica que desde 1887 se dedica al bienestar espiritual y material de los migrantes, refugiados y marineros. Desde 1992 se dedica a actividades misioneras en el ámbito migratorio. Ha sido misionero en Argentina, Canadá, Centroamérica, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia y México. Estudió sociología en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Desde el 2016 es responsable del Centro Escalabriniano de Pastoral Migratoria y de la Casa Scalabrini, Casa del Migrante en Guadalajara. Actualmente ejerce su ministro sacerdotal en el noviciado San Juan Bautista Scalabrini, en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, en el Cerro del Cuatro, y es capellán de los Hermanos del Sagrado Corazón y de la Casa Champañat de los Hermanos Maristas. Bienvenido, José Juan. Y tenemos al hermano Héctor de Sabre Dávila. Bienvenido. Él es hermano marista, tiene más de 35 años trabajando y acompañando jóvenes. Por 2 años y medio desarrolló su ministerio como hermano marista con migrantes en la ciudad de New York. Desde hace 1 año y medio participa en el proyecto marista de encuentro y apoyo a migrantes en la frontera del Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un hermano apasionado por hacer equipo con jóvenes para crecer juntos. Pues bienvenidos. Ahora, a partir de este momento, vamos a generar el diálogo y a todos ustedes se les entregó un papelito. Si durante el compartir de nuestros invitados se te genera alguna pregunta, algún comentario, vas a poder ahí escribirlo y a los extremos tenemos 2 personas que van a estar ahí recibiéndolo. Y la dinámica va a ser la siguiente. Cada uno va a tener alrededor de 10 minutos para presentar su experiencia. Después abrimos diálogo con ustedes con las preguntas, contestan nuestros participantes y después volvemos a hacer un segundo bloque de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar contigo, José Juan, si estás listo, adelante. Buenos días. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos ustedes que están acá. Quiero agradecer mucho a las autoridades que nos acompañan del gobierno del estado, al doctor Vallardo, a León, a Nacho, a todos ustedes también, a gente de las organizaciones de la sociedad civil, de FM4, del ITESO, de Rizoma Center, de Contacto, del Cerro del Cuatro, mucha gente conocida, los de la prepa, los de la universidad. Cuando estábamos pensando en esta experiencia de diálogo, se trata de eso, ¿no? De dialogar, de compartir. Y una de las cosas que yo pensaba al principio es que la migración se ha convertido en un tema de diálogo en muchas de nuestras familias o en muchas de nuestras conversaciones y que de repente todo el mundo se siente experto. Que por ver la televisión o leer algo en el WhatsApp o en el Facebook, todo el mundo creemos que entendemos y que sabemos y hacemos juicios perfectos, ¿no? Y una de las cosas que a mí siempre me han cuestionado mucho es que el tema de migraciones al final de cuentas es tan complejo que realmente yo creo que poca gente puede pronosticar lo que va a pasar. Yo creo que nadie sabemos realmente lo que va a pasar. Nadie nos imaginamos las cosas que han sucedido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo
la toma de posesión de un presidente fue capaz de hacer que todo el mundo estemos en incertidumbre. Es un hombre que gobierna a base en México decimos a base de zapes, ¿no? A base de golpes. Y una de las primeras amenazas fue el tema migratorio, ¿no? Donde igualó a los migrantes como criminales. Y donde también hay un tema de perfilación racial, ¿no? No todos los migrantes irregulares en Estados Unidos son los que están siendo target de las políticas migratorias de Trump, sino que son específicamente los latinos. Y también tiene un tema especial con México, ¿no? Y que tiene que ver con intereses comerciales, con intereses políticos, que no es solo un tema racial y que es muy complejo. Y que todo esto ha generado la acción de este hombre ha generado incertidumbre, y al mismo tiempo de generar incertidumbre, ha puesto al descubierto inconsistencias en muchos aspectos de la vida social de los países, ¿no? Y de los gobiernos, de las respuestas de los gobiernos. Por ejemplo, cuando empezó Trump diciendo que iba a hacer la mayor deportación de la historia, todos sabemos que hizo México, ¿verdad? Vamos a recibir a nuestros connacionales y vamos a abrir megalbergues. Y se prepararon megalbergues a lo largo de la frontera norte. ¿Y qué les está pasando a los megalbergues? Pues que están vacíos, que no llegaron todos los que nos imaginamos que iban a llegar. Hubo anuncios del gobierno federal, los gobiernos estatales también hicieron anuncios, todo el mundo estábamos impresionados por lo que pudiera venir, pero al final de cuentas están pasando las cosas que nadie se imaginaba. ¿Saben dónde están los deportados mexicanos ahorita? En Tapachula. Están siendo llevados vía aérea a Tapachula. ¿Saben cuántas salidas? O sea, ¿eso qué significa? Que pueden ser de cualquier estado de México. Pueden ser lo mismo de Chihuahua, de Nuevo León, de Sinaloa, o de Oaxaca, de Chiapas o de Puebla. Cuando se pensaba en las deportaciones, se pensaba que pues regresaran a sus lugares de origen. ¿Van a regresar al lugar de donde salieron? ¿A qué van a regresar a sus lugares de origen? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? O sea, es lógico, si tú eres deportado, que estabas acostumbrado a tener un salario más o menos bien, y regresas a tu lugar de origen, donde el salario que tú estabas acostumbrado a ganar nunca lo vas a ganar, ¿te vas a conformar con quedarte ahí? Si tienes a tu familia que se queda en Estados Unidos, ¿te vas a quedar en el centro de México o te vas a ir a un lugar donde a lo mejor ellos te puedan visitar más fácil? O sea, hay un montón de situaciones que no se consideran cuando se arman los programas. Uno de los problemas ahorita más serios es que cuando llegan a Tapachula, muchas de estas personas llegan con los uniformes de cárcel. Muchas de las personas deportadas vienen de cárcel. ¿Por qué? Porque tuvieron hay un sistema judicial en Estados Unidos que antes de ser deportado tienes que ir a corte y estás en cárcel. Entonces, imagínate que llegas al aeropuerto con un pants gris, con tu sudadera, con tus zapatitos negros, así de tipo alpargatas o tipo mocasines. Pues al final de cuentas, tú vas a ser muy fácilmente identificado como un deportado.
En poco tiempo la gente y el crimen organizado se va a dar cuenta cuál es la manera hasta física de cómo visten. ¿Qué va a pasar con esta gente que llega ahí? Los 2,000 pesos que les ofrece la tarjeta de bienestar va a servir para que puedan regresar a su lugar de origen. En Tapachula, ¿saben cuántas corridas de camión hay a Ciudad de México? 3 corridas. Y las corridas normalmente son en la noche. Si el vuelo llega en la noche, ¿dónde va a pasar la noche esa persona que fue deportada? Los albergues que hay en Tapachula están prácticamente llenos por los solicitantes de asilo. ¿Dónde se van a quedar estos deportados? Los planes de integración que se están preparando, ¿van a servir? ¿Realmente la gente va a aceptarlos? Por ejemplo, ahorita, en lo que va de estos 2 meses y medio, se calcula que hay más o menos como 850 deportados jaliscienses. ¿Cuántos millones de jaliscienses somos? 5 millones. 850 personas, ¿qué porcentaje hacen? Podemos mover una estructura de gobierno por un porcentaje que no va más allá del 1%. O sea, son cosas que hay que poner en proporción. O sea, no es tan sencillo. O sea, el tema de migraciones no es algo fácil. El tema de las deportaciones ha sido sobredimensionado y también se asocia mucho al discurso nacionalista. ¿Cómo se llama el programa? ¿Saben cómo se llama? El programa que recibe a los mexicanos deportados. México te abraza. O sea, México nos abraza a todos. Pero también México tendría que abrazar no solamente a los mexicanos, sino también a los centroamericanos y sudamericanos que ya no pudieron llegar a Estados Unidos y que se quedaron varados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahora con este discurso mediático, todos los focos están en los mexicanos deportados y ahora se está olvidando a los migrantes extranjeros y se les está estigmatizando. Hoy en la mañana, ¿alguien vio las noticias? En la mañana, ¿alguien vio Televisa? ¿Sí? ¿O Imagen Noticias? Bueno, una de las... ¿Mande? Pago por el comercial. Sí, pagamos. Bueno, en una de las noticias era que estaban quitando, el gobierno de la Ciudad de México estaba quitando un campamento provisional que ya llevaba 3 años a 2 cuadras de la Central del Norte, en Ciudad de México. Y que les estaban ofreciendo irse al albergue y los migrantes no querían irse porque querían vivir indignamente. Ese fue el tipo de mensaje que dio Televisa esta mañana, ¿no? O sea, en tiempos de incertidumbre, pues ganancia de pescadores. Nadie entendemos realmente lo que está pasando. Es un tema muy complejo. Si me pueden poner la página web, por favor. Nosotros en el Centro de Pastoral Migratoria preparamos esta serie, hicimos este folleto. Nosotros trabajamos como misioneros escalabrinianos, tenemos muchas parroquias en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Si puedes poner el folleto del PDF. 2 minutos, José Juan, para terminar tu intervención. Aquí hicimos, esto fue pensado en la gente que vive en Estados Unidos y que tiene miedo de ser deportado, ¿no? Entonces, hicimos un folletito donde les decimos qué hacer en caso de tener miedo de ser deportado. Si no tienes documentos en tu país, si no tienes documentos en Estados Unidos, ¿qué tienes que prever antes de que te deporten? Entonces, bueno, ¿cómo hacer un plan de emergencia familiar? Si puedes ir más abajo. También, ¿cómo preparar? ¿Qué documentos tienen que tener? ¿Cómo preparar sus documentos?
qué cosas tienen que tener firmadas. Es muy importante que la gente se sienta que por más que alguien haga anuncios estridentes, que tengan información clara de qué es lo que se puede hacer. Entonces lo que fuimos diseñando es esto. Estas informaciones son informaciones que dan abogados en los Estados Unidos y que no se están dando ahora, sino que se han estado preparando desde hace muchos años. Este tipo de información la dan las clínicas legales en Estados Unidos de forma gratuita. Nosotros lo que fuimos haciendo es recuperar las informaciones en un solo documento, de manera que fuera fácil. También, vamos a la página web, también preparamos, más abajo por favor, una serie de tarjetas que se encuentran en nuestra página web, que es Material para Migrantes. Ahí en esa página web nosotros damos información a los migrantes. ¿Y de qué se trata? De darles a estas personas información que les pueda permitir sentirse seguros, ¿no? Y sentir que saben qué hacer, que hay cosas que se pueden hacer pese a los anuncios estridentes que otros hacen, ¿no? Que no se trata de vivir todo el tiempo a la expectativa ni con miedo. Entonces nosotros, ¿a qué le estamos apostando? A que la gente tenga información, a que la gente se sepa que no se pueden decir cosas de manera contundente y decir esto va a pasar o esto tienes que hacer, porque no se sabe, la realidad nos rebasa y muchas veces las decisiones de gobierno pueden modificar la vida de una persona radicalmente de un día para otro. Pero sin embargo es muy importante, como decir, no se trata de que vivas todo el tiempo con miedo. Hay información básica que puedes tener que te da ciertas certezas. Yo les hacía la broma el otro día platicando con el equipo que hacemos todo esto y les decía, bueno, ahora se trata, a los migrantes no los vemos porque ahorita, por ejemplo, los deportados no están llegando. Y muchos de los migrantes tampoco se presentan en los albergues porque quieren pasar desapercibidos, no quieren ser vistos. Pero una manera de llegar a la gente es a través de los medios digitales, que la gente sí consume esta información, buscan, van al buscador y ponen qué puedo hacer si me deportan, cómo me protejo de tal cosa, y sale la información. Entonces yo les decía la broma, ahora somos misioneros digitales. A lo mejor no vemos a las personas, pero el mensaje tiene que llegar de alguna manera y tenemos que buscar formas creativas de acercarnos a las personas y de no estigmatizar a las personas. Muy bien, gracias, Padre José Juan. A continuación tenemos a Lili, ¿no? Adelante, Lili. Antes de compartir, queremos invitar también a las personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, que si tienes también alguna pregunta, la puedas escribir y hay una persona que va a recibir tu pregunta de acuerdo a alguna de las personas que está aquí de los panelistas. Te escuchamos, Lili. Muchas gracias. Primero que nada, muy buenos días a todas, todos, todes, y muchísimas gracias por la invitación. Desde ACNUR estamos, sin duda alguna, muy honrados de poder compartir este espacio con ustedes. Y a mí me gustaría un poco, primero, dividir mi participación en estas tres grandes esferas que hoy vemos, ¿no? Primero, abordar un poco, pues, este contexto internacional, bajar después a lo que vemos a nivel nacional, para después poder abordar temas más locales, ¿no? Y lo primero es que a nivel internacional definitivamente vivimos un momento de incertidumbre y esto tiene que ver un poco, o estamos viviendo las consecuencias, ¿no? Lo que viene después de que en 2024 más o menos 100 países tuvieron elecciones.
Esto es muy importante, ¿no? Porque todos esos cambios electorales y estos cambios de políticas que hoy vemos es la consecuencia de lo que pasó hace algunos meses y estamos en estos momentos de adaptación, ¿no? De ver qué es lo que va a pasar, cuáles son las políticas que se van a vivir en un mundo que cada vez está más polarizado, porque mientras algunos países están tratando de generar políticas muchísimo más humanitarias y apegadas a derechos humanos, tenemos países que no lo están haciendo y tal es el caso de Estados Unidos. Por otro lado, este mundo interconectado, este mundo globalizado de muchísima interdependencia nos lleva a replantearnos este modelo económico pues que hace ya muchos años que se eligió y que creo que pocas veces recordamos que cuando nosotros elegimos vivir bajo el capitalismo, elegimos vivir con desigualdad. O sea, eso es un hecho. Y entonces, hoy en día, cada vez más estamos viendo estas situaciones que definitivamente van a tener implicaciones en aspectos sociales, ¿no? Y en aspectos no solamente que tienen que ver con la contaminación, con el cambio climático, con el tema de las inversiones, pero también cómo es que estos cambios económicos tienen repercusiones que nos pueden llevar a tener conflictos, a tener violencia generalizada en distintos países, entre otras situaciones. Nada más para que nos demos una idea. Y esto tiene que ver mucho con el marco del mandato del ACNUR. Para 2022 se tenía calculado, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que en el mundo hay aproximadamente 35.5 millones de personas refugiadas. Eso es un número muy grande, ¿no? Y entonces, ante esta polarización y esta situación que se vive en términos internacionales, ¿qué es lo que se está abordando? Ahora bien, en términos nacionales, definitivamente el gobierno mexicano actualmente tiene un reto importante, ¿no? Tiene un reto importante porque en este paradigma de cómo se percibe la movilidad humana a partir del 9/11, que es a partir de un paradigma de seguridad nacional, lo primero es que tiene que cumplir con estos estándares en términos de seguridad, los cuales la mayor parte de las veces no van a estar apegados a temas de derechos humanos, ¿no? Aquí vamos a decir, o según la narrativa de este paradigma, pues las personas primero son criminales y después verificamos si son migrantes, si son refugiados, quiénes son, ¿no? O sea, pero vamos a meterlos como en esta gran caja. Lo siguiente es que definitivamente el gobierno federal tiene una situación compleja con Estados Unidos de muchísima negociación en el marco de un tratado de libre comercio que por más que se ha renegociado no ha salido a beneficio de México, que tiene que haber ciertos cumplimientos, ¿no?, al respecto, y que en todo este tema, por más que quisiéramos pensar y quisiéramos que el gobierno mexicano tuviera acciones y respuestas muchísimo más apegadas a, vamos a decirlo como en términos, y perdón, voy a ser muy burda, ¿no? Pero lo que es mejor para los mexicanos es complicado, ¿no? Porque gran parte de nuestra economía, pues está vinculada a la economía de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, pues esta labor diplomática y esta labor de negociación, pues definitivamente es un reto para las autoridades nacionales. Aquí, en términos de movilidad humana, ¿qué sí es importante poner sobre la mesa? Que si bien a nivel internacional México está reconocido como un país que logró armonizar su ley sobre refugio, asilo político y protección complementaria y la ley de migración a los tratados internacionales que en algún momento firmó y ratificó, esta ley ya nos queda corta, ¿no? Y entonces esto es un gran momento, sería un gran momento para que se reformara, pero sobre todo para que pensáramos mucho en cómo las instituciones que atienden la movilidad humana necesitan estar muchísimo más vinculadas entre ellas y necesitan estar pues en constante capacitación, ¿no? Y aquí tenemos una COMAR, una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que sin duda alguna es importante, que México, a diferencia de otros países, cuenta con una institución especializada para recibir y resolver las solicitudes de refugio en México, y eso es algo que nos pone totalmente en otro nivel, ¿no? Pero también un Instituto Nacional de Migración que necesita estar cada vez más apegado a diferentes y a generar distintas vías de regularización para las personas que no necesariamente sean personas refugiadas, y por otro lado, generar acciones que permitan que, bueno, en estos centros de detención o estaciones migratorias se tengan esquemas muchísimo más alineados a derechos humanos. Y esto nos lleva a hablar de qué nos toca a nivel local, porque eso es sumamente importante. Y es que miren, creo que todo el tiempo, como ya lo decía el padre, ¿no? Este tema de la interconexión, este tema de que todo el día estamos bombardeados de información, nos debería de llevar a preguntarnos nosotros desde aquí, desde donde estamos, cuáles son las acciones que podríamos tomar para generar un mundo más justo, pero también un mundo que brinde más oportunidades a todas las personas. Y lo primero es, a nivel local,
importantísimo que le demos mucho juego a las autoridades, a los gobiernos locales y gobiernos estatales y municipales. Los gobiernos estatales y municipales son los primeros que van a estar al frente de la atención de las personas en situación de movilidad, ¿no? Ahí hay un artículo que salió hace poco que decía que el 75% de los trámites que hace una persona, en el artículo venía en términos de ciudadanos, ¿no? Decía, el 75% de los trámites que hace un ciudadano o una ciudadana los va a hacer directamente con el gobierno municipal. No los va a hacer con el gobierno del estado, no los va a hacer con el gobierno federal. Entonces, los municipios tienen una gran labor en la atención. En este momento estamos hablando de personas en situación de movilidad, pero pues en general de todas las poblaciones. Y en ese sentido, creo que una de las grandes áreas de oportunidad que actualmente nosotros detectamos desde el ACNUR es esta necesidad muy grande que existe en los espacios locales de poder tener una identificación más precisa de los perfiles. ¿Por qué la identificación de los perfiles es adecuada y es necesaria? Porque no necesita lo mismo una persona deportada, una persona retornada, una persona migrante en tránsito, una persona refugiada. Podemos decir que sí, hay ciertas cosas que todos necesitamos, sin importar en qué perfil poblacional nos quieran meter, ¿no? Todos necesitamos comida, todos necesitamos un espacio seguro, o sea, sí. Pero en términos de la atención y de la generación de rutas, no es lo mismo la necesidad que va a tener una persona deportada, que seguramente va a contar con su constancia de repatriación, que es una persona mexicana, que va a tener un acceso a una INE, ¿no? Mientras que una persona refugiada, pues no va a tener acceso a una INE, primero va a tener acceso a una tarjeta de migración, va a tener que sobrellevar un trámite administrativo con la Comar, y desde ahí los retos ya son distintos. Si desde los gobiernos locales nosotros comenzamos a fortalecer la identificación de perfiles, vamos a tener rutas muchísimo más adecuadas de atención. Y aquí yo les pondría sobre la mesa, ¿por qué no pensar en mejor generar acciones preventivas en lugar de acciones en el marco de una crisis o de una emergencia, ¿no? Ahorita, justo lo decía el padre, más o menos 850 personas han sido deportadas y el número es pequeño, definitivamente es muy pequeño, pero ¿qué diferenciaría de estas 850 o de un número más grande, incluso de los 150,000 personas que solicitaron refugio en México el año pasado, si los gobiernos locales ya tuvieran en sus marcos de sus reglas de operación de trámites y de acceso a servicios, incluidos los documentos con los que ellos cuentan? Seguramente ahí la acción y la atención que recibirían sería muy distinta, porque de entrada ya tendríamos un marco de acceso a derechos, ¿no? Y aquí pensar también no solamente en qué le toca a la autoridad, porque creo que es muy fácil, ¿no? Decir, es que le toca a gobierno. No, pero es que esto es algo en lo que estamos todos. La generación de un mundo más justo y más humanitario es una cosa de todas y de todos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la verdad es que creo que al menos hablando de lo que sucede aquí en Guadalajara y en el área metropolitana, la sociedad civil ha sido sumamente organizada. La sociedad civil ha tenido respuestas muy que van de acuerdo a las necesidades de las personas, y sobre todo han trabajado muchísimo en colaboración. Y eso es algo que es vital cuando se tienen vacíos en ciertos otros espacios, ¿no? O en otros espacios. Y digo, tal es el caso, y yo creo que todos lo conocemos, al albergue FM 4 Paso Libre, que sin duda alguna es el albergue para atender a las personas en situación de movilidad, y que es un claro ejemplo de lo que la coordinación genera, ¿no? Desde la sociedad civil, y que desde ahí se han logrado poner sobre la mesa temas que desde otros espacios serían complicados, ¿no? Y lo siguiente es, a nosotros, como personas, vamos a decirlo así, comunes y corrientes, ¿qué nos toca, no? Y yo creo que aquí es apelar mucho a este lado en el que tendríamos que ser muchísimo más empáticos y realmente ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y ahorita, cuando nosotros hablamos de personas refugiadas, cuando nosotros hablamos de personas migrantes, cuando nosotros hablamos de personas en situación de movilidad, la realidad es que todos los que estamos aquí, la mayoría de nosotros, y perdón si generalizo, lo hacemos desde nuestro privilegio. Todos estamos en nuestra casa, en nuestra ciudad, sabemos movernos con toda naturaleza, sabemos incluso en dónde sacar el celular en la calle y en dónde no, por si pasa el motorratón, ¿no? Estas son cosas que sabemos porque somos de aquí, porque todo el tiempo hemos estado aquí. Pero hay personas que no lo viven así, y que de aspectos tan sencillos como caminar en la calle y sentirte seguro, hasta aspectos que van a tener un impacto en el desarrollo de nuestras vidas, como tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener una red de apoyo, ¿no? Que si yo hoy me enfermo, sé que puedo dejar a mis hijos con alguien y voy a tener a alguien para apoyarme. ¿Cómo generamos estos espacios a nivel social que contemplen a todas y a todos, ¿no? Y yo aquí creo que
es una labor que nos toca, sí, de cada uno de nosotros, desde diría mi abuela, ¿no? Desde el comedor de mi casa, ¿no? En donde yo educo a todos y hago que todos seamos y tratarnos a todos desde este lado muchísimo más ético y muchísimo más empático, pero también cómo llevar este tipo de cosas a los espacios en los que nos desenvolvemos, ¿no? Y entonces, en vez de pensar en cómo generar competencia o cómo generar qué le toca a cada quien, más bien cómo nos coordinamos para que desde nuestros hogares hasta nuestros espacios laborales que tienen que ver con espacios públicos o de sociedad civil o que tenga que ver con un albergue o desde la academia, generamos cada vez más conocimiento y más acciones que nos permitan generar un mundo en el que todas y todas tengamos un espacio, ¿no? Y miren, aquí vamos a ser honestos, ¿no? No estamos pensando como en esta situación de igualdad en la que todos y todos tenemos lo mismo, pero sí pensemos en términos de derechos, que todos y todos tenemos acceso a los mismos derechos. De ahí, sí, a cada quien le toca echar su granito de arena para su propio desarrollo y para llegar a otros espacios, pero si todos tenemos un marco de derechos base, desde ahí las cosas van a cambiar y vamos a poder generar un espacio de acogida muchísimo más grande. A mí me gustaría cerrar hablando como de estos esquemas de integración local, que justo cuando nosotros hablamos de que las personas están llegando, ¿no? Tendríamos que pensar en justo, ¿no? Cómo están llegando y cómo les vamos a recibir, ¿no? Y que esta integración no solamente sea percibida a través de una óptica económica, ¿no? Perfecto, todos necesitamos dinero, todos necesitamos trabajar para poder rentar nuestra casa, eso, claro, está ahí, pero ¿cómo podemos hablar de la integración que vaya muchísimo más allá? ¿No? Que no solamente se trate de yo ya llegué, ya tengo un trabajo y mi vida se reduce a estar todo el día en el trabajo y en el transporte público para poder llegar, sino cómo vamos a generar comunidad, ¿no? Y cómo en esa comunidad vamos a hacer una comunidad en la que estemos todas, todos, todes, ¿no? Yo les invitaría mucho a que nos informemos cada mes más, ¿no? Como bien lo dice el padre José Juan, creo que las redes, el internet nos ayuda mucho a tener acceso a esta información. Importante que nosotros mismos identifiquemos, no desde nuestros espacios de especialización, pero sí desde nuestra trinchera de nuestra vida cotidiana, quién es una persona migrante, quién es una persona refugiada, cuáles son las diferencias entre los perfiles, quién es una persona retornada, los retos a los que se van a enfrentar, para entonces poder sí llevar esta información a otros espacios, generar políticas públicas muchísimo más aterrizadas y que no vayan solamente desde esta perspectiva desde una perspectiva, lo voy a decir así, muy política, pero sino realmente de una perspectiva que atienda estas dos cosas, ¿no? Estos requisitos políticos que tenemos que tener, pero también esos requisitos de cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las personas y cómo esta política pública que yo voy a generar realmente sí las va a atender y no solamente va a ser por firmar o por tener una nueva política en nuestras redes o en nuestras reglas de operación, ¿no? Y yo finalizaría con eso. Muchísimas gracias. Gracias, Lili. Visualizar la migración es muy compleja, ¿no? Escuchándote a ti, José Juan, escuchándote a ti, Lili. ¿Cómo visualizar un fenómeno social que está tan latente? ¿Y qué tiene que ver conmigo, no? Hace rato Ler nos compartía. Oye, pues solamente es también ir a lo profundo a revisar pues cuáles son las causas que genera todo este movimiento y a partir, porque hablar de migración es como se abren muchas venas, ¿no? Se habla justicia social, el tema de pobreza, tema de narcotráfico, tema de violencia, tema de explotación, derechos laborales. Engloba todo, o sea, es una realidad que nos invita a todos, ¿no? Y que voltea a ver a todas las edades. Tú dijiste algo muy interesante hace rato, José Juan, era voltear las infancias y adolescencias migrantes y refugiados. Aparece la palabra migrante y nos imaginamos adultos, ¿no? Pero en esas palabras migrantes y refugiados estamos hablando de niños, de niñas, de jóvenes, adolescentes que quedan en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? La pregunta es, bueno, desde mi comodidad a mí esta realidad, ¿qué me está impactando hasta ahorita, no? Entonces, gracias por su compartir. Y Héctor, pasamos contigo. Gracias, buenos días, bienvenidos. Gracias por la invitación y por la recepción. Cuando yo pregunté para qué me invitaban, José Juan me dijo, sé Héctor, y quiero que me toca poner con mi corazón a las personas migrantes que faltan aquí. Aquí estamos hablando de la migración. Pero yo quiero poner delante de ustedes
a muchos jóvenes y muchas personas con las que he tenido oportunidad de compartir la vida en ratitos. El que está aquí en grande es Wilson, sobreviviente de aquel albergue que se quemó, que quemaron en Juárez. Su cuerpo quedó dañado, gracias a Dios no su cerebro. Me voy a saltar porque hay cosas que... Tengo 3 historias, pero quisiera detenerme en compartir eso, las historias. Podría pasarme la mañana aquí, pero quiero traer a su corazón, particularmente a algunas personas, jóvenes, adolescentes, que te comparten y te dicen, quiero jugar en la NBA, quiero estudiar, quiero salir adelante, quiero hacer algo. Y les ves los rostros de muchachos de 15, 16, 17 años, con infancias perdidas, con corazones muy lastimados. Me concentro en un joven, un muchacho de 15 años, para empezar, que cuando pasó por el Darién, la selva de Colombia, Panamá, vio muchas cosas. Yo le pregunté, ¿qué es lo que más te gustó? Me dice, nada. ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Cómo le cortaban la cabeza a un señor enfrente de mí? ¿Cómo mataban al amigo de mi papá? Le pusieron el arma en el pecho y le dispararon. Violaban a 4 muchachas. Y le dije, ¿tú viste eso? Sí, también, mis hermanitos. Una muchacha de 13 años y un niño de 8. Una muchacha de Afganistán, 15 años, llegó con su papá y su mamá. Iban también una hermana mayor y una tía que las separaron, las pusieron en albergues diferentes. Les cambiaron el lenguaje en que traían en su celular a puro inglés. El papá llegó a una situación deprimida. La mamá se tuvo que llevar al hospital de emergencia en una de las noches que pasó en el albergue donde estaba. Y esta muchacha, Samaha, con una fortaleza, con un coraje para enfrentar la situación, ella sola. Griselda, tengo que decir su nombre, espero que no. Bueno, no digo el apellido. Le asesinaron a la pareja delante de ella en Ciudad Juárez, delante de sus 2 hijos mayores y embarazada del tercero. Salió huyendo. Le hemos estado ayudando. Hoy ya se logró que viajara hasta el estado de Nueva York. Y está tratando de salir también. Yo empecé a preguntarles, después de ver muchas cosas, que sobre todo a los que venían de Sudamérica, con lo duro que es el Darién, si tú tuvieses que escoger un camino, ¿sí? Un estilo de camino de aquí a Chicago, de aquí a Nueva York, de aquí a Miami, y te dieran a escoger entre el Darién y México, ¿qué escoges? El Darién. Porque México es una selva humana. Policía, Guardia Nacional, Nacional de Migración, todas en contra de ellos y de ellas. El chofer del camión que les traiciona, les entrega, los cárteles de la droga, las bandas organizadas, extorsión, secuestro, violación. Llegar a Tapachula es un logro y todavía les queda mucho, no saben ni dónde, algunos ni saben ni de cómo están. ¿Qué haces en la Ciudad de México durante 2 meses? Pedir limosna, buscar algo que hacer para poder seguir. ¿Y cuál es la respuesta?
¿Cuál es la respuesta de ellos y de ellas? Es algo que no, yo soy mal estudiante con ellos. Esa es la respuesta a la fe. Ante un montón de sufrimiento, y mencioné 2, 3 cosas. Su respuesta es primero Dios. Dios me va a ayudar. Dios va a salir adelante conmigo. Un hombre joven llega en el albergue, está ahí mucho tiempo, fuera de orden, porque tenía su cita ahí en El Paso. Y después de un tiempo dice, ya me voy. Él me confió algunas cosas. Y le digo, ¿a qué te vas? Es que ya el padre me está diciendo que me vaya. No, el padre le dice a todo el mundo que se vaya. No, es que ya me tengo que ir. Quiero irme. ¿Y a dónde te vas? A una ciudad muy grande en Estados Unidos. Congelado, en tiempo de invierno. ¿A qué vas? Dios me va a ayudar. No, sí, ya sé que Dios te va a ayudar. Espérate. Le conté la historia de aquel del lanchero, ¿no? Perdón, de la inundación, que le mandan lanchas y todo, y luego protesta porque Dios no le ayudaba y le dice a Dios, oye, pues te mandé todas estas cosas. No, sí, pero Dios me va a ayudar. Con una enfermedad que necesitaba una medicina, yo pude conectarme con gente en México, que me conectó con alguien que ni conozco en los Estados Unidos, que me permitió mandarle unas direcciones y unos teléfonos a esa gran ciudad a él. Vivió 3 días en el aeropuerto de esa ciudad, consiguió algo. Después le dije, ahí estas direcciones y teléfonos, y en medio del hielo de esa ciudad, un día me dice, mensaje, no me animé a hablar por teléfono, no sabe inglés. Pero fui a buscar, dije, usted fuiste a buscar en una ciudad, yo viví en Nueva York, son ciudades enormes y congeladas, es terrible. Y encontró la medicina, y encontró la ayuda. Dios responde. Y ese es un testimonio que para mí es sumamente fuerte. Y otra parte es la persona voluntaria, que he cuestionado si es guest o brother, porque fácil es nuestros guests, ¿va? O guest. Sí, está bien, o sea, hay gente de muy buena voluntad. Pero si tu hermana, tu tía, tu primo, tu papá es el que llega, te vas a preocupar por ofrecerle lo más posible. Y eso es importante. Hospedaje, alimentación. El español es un tesoro porque oyen español y de repente a los que hablamos español es como miel por las abejas, se van contigo. Porque además del español es la cultura. En vivir en comunidad, en un albergue donde funcionábamos como familia, el albergue está cerrado. Personas casadas, divorciadas, religiosas, religiosos, sacerdotes, comunidad LGBT, de todos estábamos ahí con la finalidad única de darle la mano a ellos y a ellas. Lo importante de conocer la realidad. Tenemos un proyecto que recibimos grupos de los Estados Unidos que van y pasan 6 días ahí, de tomar contacto con la realidad a través de diferentes encuentros. Y es una de las cosas que yo digo, quizá podríamos hacer con nuestras alumnas y nuestros alumnos. De que conozcan, hay algunos que tienen el discurso del Señor, del güerito del norte, ¿verdad? De aliens. Sí, son seres humanos. Son iguales. Y es diferente estar hablando desde una postura elevada a de sentarte y hablar al tú por tú con cada una y cada uno de ellos. Me encontré con esta frase de uno de mis hermanos maristas. O sea, ante lo que este muchacho, esta persona, aquí está en individual, pero ante lo que necesitan ser escuchados, ¿qué puedo hacer? Más que prestar mi oído con mi corazón para escuchar. No sé si tengo tiempo, me gustaría, y si no es ahorita, después terminar esta primera parte
Quiero invitarles a ver este video. Dura 4 minutos. ¿Ok? Ándale. Jorge, por favor, sí, gracias. Creo que esto puede abrir perfectamente, con todo lo expuesto, la siguiente parte. Gracias. Gracias, Héctor. Cambiar de una estadística a una historia es diferente, ¿no? No es lo mismo escuchar números a escuchar historias. Gracias por compartirnos esta parte de la migración que tiene historia, que tiene rostro, que tiene nombre. Gracias. Muy bien, vamos a pasar ahora sí el diálogo con todos ustedes. Y quería preguntar antes de si ya tenemos alguna de las preguntas, si hay alguno de los alumnos o alguna alumna que ya tiene una pregunta realizada. ¿Hay alguno de ustedes que ya la tiene? Si la tienes, levanta la mano. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Mariana, te voy a invitar, vamos, como es un diálogo, te voy a invitar ahora a tomar un espacio y desde aquí vas a hacer la pregunta, ¿te parece?
Sí, pásale, por favor. Y mientras los demás, mientras Mariana se va sentando a hacer la pregunta directo a los panelistas que te van a responder, los demás vamos generando nuestras preguntas para a partir de ahí vamos a sacar 3 preguntas e iniciar el diálogo con ellos. Adelante, siéntate ahí, el micrófono está encendido y haz tu pregunta, por favor. Hola, solo tengo 2 preguntas. Eran duda de lo que estaban platicando y la primera es ¿por qué llegaban los migrantes a Tapachula? Bueno, ¿por qué llegan a Tapachula? Hay un convenio, por ejemplo, para los deportados, la mayor parte de los deportados son gente de México que estaba de manera irregular en Estados Unidos y que regresan a México. También hay de otros países y que los regresan también a México, pero después México a su vez, normalmente en algunos casos también los llevan al sur, pero normalmente se reciben solo mexicanos. Existen acuerdos entre México y Estados Unidos de que los mexicanos deportados pueden llegar a 11 puertos terrestres y a 5 aeropuertos en México. Uno de esos 5 aeropuertos es Tapachula. Entonces, ¿por qué llegan ahí? Porque es una política de Estados Unidos. Los mandan a Tapachula ¿para qué? Para que no se les ocurra regresar. Es como una forma simbólica de castigo. Y eso es lo que están haciendo. Por eso los están mandando a Tapachula, para que no se les ocurra ni siquiera querer regresar. Yo quería precisar un poquito el número que di. Yo les decía que eran 850 personas de origen jalisciense que habían sido deportados en 2 meses. El número total de deportaciones de mexicanos en lo que va en el primer bimestre, en total es de 23,480. Entonces, no son toda la cantidad que se imaginaba que fueran a ser. El problema es que los números son relativos. O sea, el problema no es si son muchos o son pocos. Son familias, son personas, son situaciones muy dolorosas. O sea, yo siempre les digo, a ver, imagínate que a ti te mandaran a Tapachula y cómo regresas a tu casa. Si no traes dinero, si no traes nada. En este caso, pues claro que no es algo que México que México esté pensando, bueno, vamos a mandarlos a Tapachula. Es una cosa de Estados Unidos. El problema es, ahora que está haciendo eso Estados Unidos, ¿qué puede hacer México? ¿Sí? Porque el programa que se había pensado, estaba pensado para la gente que venía vía terrestre. ¿Sí? Y con las frecuencias de camiones que vienen del norte al centro de México, no del sur al centro, ni al norte. Ahorita lo que está pasando es que es la migración al revés. Antes era la gente que iba del sur al norte. Ahora la gente está yendo del norte al sur. También hay muchos sudamericanos y centroamericanos que están regresando a sus países y que están haciendo el viaje de regreso. Y todo tiene que ver, en buena medida, con estas políticas de Trump. Pero no le podemos echar la culpa a Trump, nada más. O sea, eso tiene que ver con la injusticia, la inequidad y también muchas veces, ¿cuál es otro de los problemas? Que estamos reaccionando ante las cosas, no tenemos propuestas. Estamos como el que le tiran un penalti y estamos, bueno, pues déjame ver si le atino a pararlo aventándome a la derecha. Chin, el tiro fue a la izquierda. Pues bueno, ahora viene otro penalti y a ver si ahora me tiro a la izquierda, pues sí, pero ahora me lo mandó a la derecha. Y lo que está haciendo Trump es eso, humillando a las personas, causando miedo. No ha deportado todos los que quiere deportar, pero ha causado un pánico terrible. A mí me impresionó
un caso de una niña que se suicidó porque porque los compañeros le hicieron bullying y le empezaron a decir, le voy a decir a la migra que venga por tu papá porque está ilegal. Y la niña les dejó una carta a los papás diciéndole que como no quería verlo sufrir, mejor ella se moría. Y se hizo, y son cosas terribles. O sea, imagínense que el nivel de abusos y de acosos que está empezando. Pero el problema es que no pasa solo en Estados Unidos, también pasa aquí en México. Gracias. Siguiente, tenías 2 preguntas. Siguiente pregunta. Sí, algo que estaban comentando de que la mayoría de los deportados no llegaban a México. Yo quería saber por qué no llegan todos los deportados. ¿Podrías contestar, Lili o Héctor, para dar oportunidad? No llegan, no es que no lleguen a México, no llegan a los lugares donde esperábamos que llegaran, porque el gobierno de Estados Unidos los manda a otro lugar. Y después no regresan a sus lugares de origen, porque ¿a qué regresan? Entonces, eso es lo que está pasando. Parte de la experiencia de nuestros panelistas es de que cada uno está en diferentes puntos de la migración. Tenemos a José Juan, que está aquí en lo que es el tránsito, la experiencia de Héctor, de los migrantes que están allá y que están regresando. Tenemos una experiencia, y de Lili, sobre en torno a parte de la migración, que son los refugiados, que tenemos una experiencia muy vasta, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Al contrario. Muchas gracias. Pasa, y miren, les hago una pregunta a ustedes dos, y que se nos hacen una pregunta: ¿cuáles son las causas estructurales que genera la migración forzada? Vuelvo desde la experiencia. No tengo para darle de comer a mi hijo. Tiene 14 años. Y de repente llega mi hijo con alimento y con dinero. No quiero vivir así. ¿De dónde viene el dinero, el alimento? De droga. Estoy en mi casa. Tengo un pequeño negocio y me están cobrando por tenerlo. Me niego a pagarlo, no puedo pagar. Me golpean en la calle. Una noche balacean mi casa. Manosean a mi hija en la calle. ¿Qué hago aquí? Sí. Me tengo que ir. El ejemplo que les di. Mataron a mi pareja delante de mí porque no pagábamos. Me están amenazando. Tengo 2 hijos y uno que viene en mi vientre. No tengo que quedarme. Mejor corro a buscar algo mejor. ¿Quieres comentar algo, Lili? Muy bien. ¿Tu nombre es? Zair. Sael. ¿Cuál es tu pregunta? Principalmente para Lili, quisiera hacer un comentario rápido, si se puede. Me pareciste una persona extremadamente preparada, la verdad. Mi reconocimiento hacia ti, primeramente. Quisiera preguntarte algo. Comentaste algo curioso sobre, yo a lo mejor creo que fue una situación que me pareció interesante, la de qué modelo económico entonces nosotros como sociedad tenemos que elegir, o más bien tenemos que dejar de que se nos imponga, que considero que es lo correcto, que tenemos que dejar que se nos imponga para que podamos destruir esa desigualdad, destruir esas brechas que hoy en día estamos viendo en nuestra sociedad, que considero que es importante con todo esto un cambio radical completamente. Esto es una pregunta complicada de responder. Mira, yo voy a ser como muy honesta y voy a dar como una respuesta muy desde lo personal. Primero, porque no soy economista y no quiero decir una barrabasada. Entonces, para ser como muy honesta, o sea, realmente yo comenzaría por decir que creo que ahorita, considerando el tiempo que tenemos viviendo bajo este modelo económico, es muy complicado hacer un cambio, ¿no? Eso, el modelo económico no solamente termina siendo
cómo estos temas de dónde compramos, cómo compramos, el tema de los productos, sino que también tiene que ver con cómo está la estructura gubernamental diseñada para que responda a eso. Entonces, cambiar un modelo económico implica que tienes que cambiar en gran sentido la estructura gubernamental, no de un país, sino de muchos, y eso requiere como muchísimo, ¿no? Yo la verdad es que no tengo una respuesta como muy clara porque creo que todos los modelos económicos tienen pros y contras, ¿no? O sea, creo que si hablamos de socialismo, comunismo, capitalismo, cada uno va a tener como un pro y un contra. Realmente más bien aquí es preguntarnos cómo podemos gestionar este modelo económico que ya tenemos, ¿no? Para que pueda, o sea, para que reduzca como desigualdades, ¿no? Porque miren, o sea, cuando nosotros hablamos del capitalismo y lo vemos como este gran modelo económico, pero pues si para nosotros el capitalismo representa que recibimos Temu y Amazon en nuestra casa, perdón, pero eso es la cosa, esa es la parte más superficial del capitalismo, eso no es ser beneficiado del capitalismo, eso es ser consumista ya, ¿no? O sea, realmente vamos a ser como muy honestos. Entonces, creo que en este marco y en este modelo que ya tenemos, ¿cuáles son las acciones? Y yo creo mucho en el poder de lo local, por eso justo en la mayoría de los espacios que tengo hablo mucho de la importancia de los gobiernos locales, de las acciones locales que se tienen. Yo hablo de temas de movilidad humana, pero bueno, en otros aspectos, y es más bien cómo nosotros desde nuestros espacios podemos fortalecer las economías locales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué te diría yo? Si en vez de ir a Walmart todos los días a comprar tu súper, ¿no? Buscas ir al mercado o al tianguis de por tu casa, ¿no? O si en vez de pensar en estar comprando productos que sean principalmente internacionales, que está bien, digo, a mí también me gusta Nike, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer un equilibrio entre el consumo que nosotros tenemos de productos y podemos fortalecer cada vez más a nuestras economías locales? Porque al final, estos temas estructurales que ya decía el padre, como hay violencia, no tengo para comer, etcétera, viene mucho de eso, viene mucho del desarraigo que existe y de la debilidad de las economías de las economías locales. Mira, aquí ya como ahondando un poco en el tema, cuando se empieza a fundamentar el capitalismo como modelo en el mundo es a partir de la Revolución Industrial. En ese momento de la Revolución Industrial de Inglaterra, que es en donde hubo un gran rompimiento demográfico y todas estas personas que en algún momento eran dueños de sus tierras, ¿no? Que trabajaban la tierra, que tenían, vamos a decir, sus panaderías, etcétera. En este rompimiento y en este desarrollo tecnológico y económico, lo que pasa es que tienen que dejar sus lugares y ser ellos los dueños de su medio de producción para convertirse en proletariado, ¿no? Como diría Marx. Entonces, en ese sentido, si lo retomamos en el tiempo actual, ¿cómo podemos fortalecer espacios locales para que cada vez más exista un sistema de bienestar local que genere, por lo tanto, una comunidad más organizada, una comunidad más libre de violencia, ¿no? Y al final, evitar también temas como movilidad o migración forzada. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias. José Juan, creo que esta pregunta es para ti, ¿no? No va dirigida, pero creo que, y también para ti, Lili, que tiene el contexto de Guadalajara. Dice, ¿cómo ha cambiado el tema paso y destino, en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara? Repito la pregunta, ¿cómo ha cambiado el tema de paso-destino, como lugar de paso o destino, en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, uno de los temas aquí en Guadalajara es que en general en el país está mucho más complicado el tránsito de personas. O sea, para poder viajar necesitan tener documentos, en muchos casos si no tienen documentos se arriesgan a ser deportados, a ser detenidos. De hecho, en México la única autoridad migratoria que puede detener a un migrante es el Instituto Nacional de Migraciones o la Guardia Nacional. Son las únicas autoridades. Y tampoco es común que los detengan en cualquier lado, ¿no? O sea, o porque algo pasó, sí hay algunas ocasiones redadas, pero no es, pero no es tan fácil que los migrantes se muevan. Por ejemplo, si vas a comprar un boleto de camión, tienes que presentar una INE. Si un migrante es irregular, ¿tiene su INE? No. Antes, ¿cómo se movían en el tren? ¿Qué está pasando con el tren? Pues están las guardias privadas del tren, que ahora no dejan que la gente se suba. Entonces es más difícil que la gente pase.
Y también Jalisco queda en la ruta del Pacífico, que era la ruta que iba hacia Tijuana. ¿Y cuál es el problema? Que de aquí de Guadalajara, de aquí de Jalisco, ¿qué sigue? Nayarit y después pasa por Sinaloa. ¿A quién te vas a agarrar? ¿Quién te va a agarrar? Entonces, ahorita la gente que está llegando a Guadalajara vienen de regreso y normalmente si llegan a nuestros espacios es porque les fue mal. No porque no porque hayan tenido éxito en su experiencia, sino porque llegan muy heridos, con experiencias muy graves, cosas muy complicadas. La mayor parte de gente con la que estamos ahorita trabajando, de alguna u otra manera han tenido que tener algún contacto con un pollero, han pactado con alguien, entonces tampoco están seguros y nuestros espacios tampoco están seguros. Ahorita, en general, casi todas las casas del migrante de la Iglesia Católica o de sociedad civil han disminuido la cantidad de personas que tienen. Y, por ejemplo, muchas de las casas trabajan con ACNUR y reciben a la gente para ser reintegrada, pero en muchos de los lugares, por ejemplo, ¿quiénes son los que llegan a los albergues? Las familias más vulnerables, los perfiles más vulnerables. En el caso de los deportados, pues los deportados, como les decía, no los estamos captando. Algo está pasando que los albergues, que las casas de los migrantes no estamos captando estos perfiles, o llegan con sus familias o tratan de pasar desapercibidos, porque también hay un estigma social y es mejor pasar desapercibido. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Tienes otra pregunta? Sí, quisiera hacer otra pregunta principalmente. Esta la suelto a los tres. La verdad es una gran incógnita que he tenido desde hace tiempo, justamente porque no sé cuánto tiempo tenga, puedo estar en una experiencia rápida. Yo, aquí de parte de la Escuela de Loma, yo fui a un viaje a Europa, viví de cerca lo que es la inmigración allá de parte de los musulmanes. Conocí a varios musulmanes, conocí a varios migrantes musulmanes, conocí sus anécdotas, muy fuertes por cierto, pero también conocí otra parte que fue una manifestación en contra de ellos por el aumento del índice de criminalidad. Entonces, ¿qué relación tiene el aumento de migrantes también en Estados Unidos como tanto en Europa y en México? ¿Qué tanta relación tiene el aumento de la criminalidad con la tasa de aumento de inmigrantes? ¿Hay alguna relación, hay alguna situación que sea trascendental en ese aspecto? Adelante, Héctor. No te puedo dar el dato, pero tengo la información en mente con las presentaciones que tenemos para los grupos de los Estados Unidos. Los crímenes en Estados Unidos no tienen una relación directa, al contrario, contraria al aumento de migrantes en el país. Podría decirte que entre más migrantes han entrado, el número de migrantes que han entrado no se compara con el índice de criminalidad en el Estado. No son los migrantes los que están cometiendo los crímenes. Te estoy hablando de Estados Unidos. Los crímenes que suceden. Yo viviendo en Nueva York, las ciudades son muy peligrosas. A unos metros de mi casa le metieron 5 balazos a un muchacho en la cabeza, ¿sí? En Manhattan. Y ahí en El Paso vino un güerito de Houston a matar 21 mexicanos en Walmart. Y ves la cantidad de muertos que hay de los jóvenes, son jóvenes precisamente, la mayoría que entran a algunas escuelas o a algunos lugares a matar gente. Los migrantes no son criminales. Es como decirte que tú porque eres mexicano eres narcotraficante. ¿Sí? Es una generalización terrible y sí, es terrible.
Justo el padre Humberto, cuando comentaba y nos presentaba su congregación de hace más de 100 años, hay una frase muy bonita de él, dice, ilegal no es el migrante, ilegal es toda la causa que lo hace migrar. Y son asuntos de ilegalidad que lo hacen que se mueva a través del miedo, la amenaza, la carencia, que lo mueven, ¿no? Pues gracias. ¿Querías decir algo, José Juan? Gracias por tu participación. Muchas gracias. Sí, también que en este tema, cuando un extranjero mata a alguien, tiene nacionalidad. Cuando un nacional mata a alguien, no tiene nacionalidad. Lo que dice, un venezolano mató, hablan de una particularidad y estas formas de estigmatización de los que hacen algunos medios de comunicación, pues terminan generando esta sensación, pero por supuesto que los migrantes no son criminales, ¿no? Pero se les criminaliza y ese es el tema de Trump, que ha sabido vender muy bien el poder criminalizar al migrante, ¿no? De hecho, la migración irregular en todas las partes del mundo es una infracción, una falta administrativa, no es un crimen. No se puede comparar matar a una persona con entrar sin documentos a un país. No se puede comparar matar a una persona que manejar sin licencia de conducir. O sea, si tú manejas sin licencia de conducir, estás causando una infracción, ¿verdad? Pero no es lo mismo que matar a alguien, porque manejaste borracho y lo mataste, ¿verdad? Gracias. Esta pregunta es para los tres. ¿Qué medidas se están tomando para asegurar que los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los más vulnerables, sean protegidos? Vulnerables niños, niñas, adolescentes con menos cuestiones de protección durante su tránsito, durante su llegada, durante su regreso. ¿Listo? ¿Qué medidas ustedes están tomando para asegurar sus derechos? En El Paso, Texas, hay una organización, Annunciation House, que lleva casi 50 años trabajando, liderada por Rubén García, un laico, generando los espacios para recibirlos en El Paso con dignidad. Eso ha provocado que últimamente en ese estado se le acuse de tráfico de personas. Han estado molestando para tratarlo de culpabilizar. En Annunciation House participamos nosotros. Son como 5 o 6 albergues. Entonces se intenta darles la mano al recibirlos. Se intenta también poderles orientar en la manera como van a poder seguir consiguiendo sus papeles, hasta cómo llenar una forma de la I-94 famosa o un documento de petición de permiso de trabajo o el del mismo asilo, donde no saben algunos ni escribir. Entonces, esos espacios generados son, un esfuerzo para ayudarles y respetando su persona. ¿Cómo están? Gracias, Héctor. Adelante, Lili. Muchas gracias. Pues yo diría que nuestras acciones van en 3 líneas. Lo primero es brindar información oportuna, ¿no? Al momento voy a hablar principalmente ahorita del caso de nuestras oficinas en Tapachula, de las personas que van llegando al país y que podrían tener una situación que amerite que solicitan refugio, ¿no? Entonces brindamos información en términos de derechos en general, pero también en cómo funciona el procedimiento para solicitar refugio en México, las implicaciones del mismo, etcétera. Aquí importante, podríamos decir que esa es la información general, pero considerando lo que comentábamos ahorita de la perspectiva de edad, género y diversidad, también buscamos brindar información que atiendan principalmente a esta política, ¿no? O esta estrategia, es decir, para temas de prevención de violencia basada en género, tenemos un material muy específico que se coloca principalmente en baños, ¿no? En espacios donde las mujeres y las personas puedan estar a solas y puedan tomar nota de la información para que su perpetrador o su
posible perpetrador, perpetradora no esté cercano. Tratamos de generar material enfocado para niños, niñas y adolescentes. La verdad, soy honesta y creo que tenemos un área de oportunidad importante, pero lo hacemos. Y también ya tenemos material que está tanto en braille como en otras modalidades para llegar a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Por otro lado, hacemos mucho trabajo de fortalecimiento institucional, porque el tema del derecho o el respeto a los derechos no solamente es algo que va a generar el ACNUR, ¿no? Realmente nosotros pues generamos cierta parte de esto, pero el respeto a los derechos va a depender principalmente del Estado, ¿no? En sus diversos niveles. Entonces ahí trabajamos mucho con instituciones. Aquí en Guadalajara nos enfocamos mucho en dar información con respecto a lo que es el programa de integración local, cómo funciona, cómo es que podemos trabajar en red y qué le toca aquí, sí, ser como muy clara, qué le toca a las diferentes instituciones de gobierno para que pues la integración sí pueda ser un hecho. La verdad es que cuando hablamos de integración, sí, uno de los principales actores es el Estado, porque si desde el Estado no se reconocen los documentos de las personas, entonces el acceso a todos los demás derechos va a verse pues ahí un poco, o va a ser complejo. Y finalmente, mucho el trabajo en red. Nosotros como organismo internacional tenemos un límite, o sea, reconocemos hasta dónde podemos llegar y por eso es muy importante trabajar en red, ¿no? Y en ese sentido, pues trabajamos mucho de la mano con albergues, con universidades, con espacio de gobierno, para, sobre todo aquí, para fortalecimiento institucional en términos, sí, público, pero también en caso de que nos llegue un caso de alguna persona o alguna familia que necesite algún tipo de apoyo. Por ejemplo, llega una familia que no necesariamente quieren solicitar refugio o no tienen las causales de persecución para solicitar refugio, pero sí pueden recibir una información con respecto a otra forma de regularización y acceso a derechos. Bueno, pues canalizamos con el equipo jurídico de FM4 para que les dé la información, ¿no? O si tenemos un niño, niña, adolescente no acompañado o separado, pues entonces trabajamos con la Procuraduría para generar la ruta de atención. Y así con diversas instituciones. Gracias. José Juan. Prácticamente muy similares los trabajos que hacemos, ¿no? Y de hecho, aquí hay muchas organizaciones, mucha gente que representa organizaciones que hacen esas cosas, ¿no? De todos los que hacemos de alguna manera tratamos de garantizar algún derecho, ¿no? O de ayudar a que la gente pueda acceder a sus derechos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara nosotros trabajamos en alianza con organizaciones, estamos con el FM4 que está aquí presente, con el ITESO, el PRAMI, con Raizoma Center, con la Casa del Migrante, el Cerro del 4, trabajamos también con GDL Sur, que trabaja con los homies, con gente que son deportados pero que vienen con experiencia carcelaria. Por ejemplo, Raizoma Center hace algo muy interesante. Ellos son abogadas norteamericanas que atienden los casos aquí en Guadalajara y litigan en Estados Unidos y lo hacen de manera gratuita. Entonces eso es algo muy importante, muy interesante. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues generar vínculos. Una de las cosas que yo siempre digo es que nosotros solos no podemos, que necesitamos siempre trabajar en equipo. No siempre es sencillo. Por ejemplo, el fundador de nuestra congregación, Scalabrini, tenía una frase muy bonita: para salvar a un alma soy capaz de montarme en el lomo del diablo. Entonces, nada más que pues hay que saber que el diablo es diablo, ¿verdad? Entonces hay que hacer acuerdos con los que se dejen. Y nos subimos en el lomo de quien se deje para llevar un poco de esperanza y de alegría. Como les decía hace rato, por ejemplo, mucho de mi trabajo actualmente, en este momento, trabajo por los migrantes, pero a veces no veo a los migrantes. Entonces, mucho es a través de internet, a través de estas charlas que ahora tenemos, a través de diálogos con gobierno, a través de capacitación a personal de gobierno eso es lo que hacemos, ¿no? Y no porque no estemos en un trabajo a veces tan directo. Por ejemplo, ahorita no pasan tanto los migrantes. No es que estemos todo el día, todo el tiempo platicando con ellos, pero no por eso quiere decir que no sepamos las historias y que
no se comuniquen con nosotros. El otro día, platicando con la gente del equipo de nosotros, mucho de nuestro trabajo es responder preguntas a través de Facebook, consolar personas por las redes sociales, orientar gente en las redes sociales. Y no se imaginan qué eficaz es. No los conoces. Y así también qué peligroso es, porque no sabes con quién estás hablando y no sabes qué información te están sacando y si al rato te van a extorsionar o va a pasar algo. Entonces no es tan sencillo, no cualquiera puede hacer este trabajo tampoco, necesita cierta capacitación. Perdón por ser así como tan puntual, pero hay cosas que no puedes ser ingenuo en cómo haces. Por ejemplo, de las llamadas por teléfono que recibimos en nuestro centro de atención, un 15%, 20% pueden ser extorsivas, o a veces hasta más. Entonces tienes que ser como muy claro para decir, no, pues aquí me están viendo la cara de tonto, ¿verdad? Aquí me están sacando información. Aquí no necesita información para saber qué hacer. Aquí me están pidiendo a ver si piso el palito. No es tan sencillo. Estos trabajos de garantizar derechos y acompañar gente no son tan fáciles. Gracias. Para los tres, ¿cuál es la esperanza para la migración? Es decir, frente a un tema tan complejo, tan antiguo, ¿no? Como humanidad nacimos de la movilidad humana. Hemos evolucionado a partir de la movilidad humana. Solo que el día de hoy el asunto se ha combinado con tanta violencia, con tanta injusticia, ¿no? El asunto del desarraigo, del desapego, de comenzar la historia, pues nos sigue abriendo muchas heridas de que a nivel social es mucho cambio, ¿no? Hoy, para ir concluyendo ya con este diálogo y antes de agradecerles, pues ¿con qué les gustaría concluir en torno a con qué esperanza nos podemos llevar en torno a este fenómeno de la migración? En torno a este tema, a esta realidad del migrante que hoy la queremos hacer visual, queremos visibilizar esta realidad humana que está alrededor de nosotros, ¿no? Que es una realidad que queremos observarla y pues ¿cuál es la esperanza? ¿Qué esperanza nos queda en torno a este tema? Y como de manera de conclusión, cada uno que tomara el micrófono, poder concluir este diálogo con una conclusión, con algo que quisieran dejarnos como final para todos los que hemos estado aquí con ustedes. Bueno, yo Así con el pensaba, ahorita me acordaba de la frase que dijo Yaya acerca de su abuelita, ¿no? Que es la educación de la mesa. Y yo creo que esa es la esperanza, ¿no? Que descubramos, que podamos educar desde nuestras mesas, desde nuestros diálogos, de aprender a decir, a ver, no juzgues tan severamente. Vamos pensando un poquito más, es más complicado de lo que parece. Y las acciones concretas que podemos tener con los migrantes no siempre son tan de interacciones directas. Aquí en México tampoco somos una sociedad tan multicultural como nos imaginamos o como quisiéramos, como hubiéramos querido que fuera. Aquí es muy homogénea nuestra cultura y nuestras relaciones, pero yo creo que al tener empatía, el tener prudencia y el también decir, a ver, espérate, lo que estás diciendo no estoy tan seguro que sea verdad, ayuda. Aprender a tener compasión y a generar compasión. Y yo creo que la esperanza es eso, ¿no? El que podamos pensar dos veces antes de hablar o de emitir una opinión que hiera u ofenda. ¿Y cuál es la esperanza? Pues que los migrantes puedan ser nuestros hermanos, que no sean ellos o nosotros, que seamos un solo nosotros, ¿no? El Papa Francisco decía, en una de las jornadas del migrante decía que seamos un nosotros cada vez más grande, ¿no? Gracias, José Juan. Lili. Muchas gracias. Pues yo no sé si, lo abordaría como en temas de esta es la esperanza. Yo digo que
tenemos un trabajo muy grande que hacer para poder fortalecer esa esperanza, ¿no? Y yo creo que el trabajo que ahorita tenemos todas y todos, sin importar el espacio que ocupemos, en dónde trabajamos, qué es lo que hacemos, cómo nos llamemos, de dónde seamos, es transformar nuestro mundo por uno en el que verdaderamente todos los sueños quepan. Ese es nuestro trabajo. Y creo que si lo hacemos así, entonces vamos a tener mucha más esperanza. Gracias. Héctor. Hay un apellido que ha sonado mucho en estos días, Trump. Y yo digo que su dinámica existe en cada una de nosotros. Y tenemos que estar atentas, tenemos que estar atentos a esa dinámica interna cuando despreciamos a alguien que es diferente. Cuando descubrimos la agresividad que somos capaces de tener en nosotros mismos. Cuando descubrimos en nuestras instituciones que se privilegian, instituciones religiosas, estudiantiles, se privilegia la administración por sobre la persona, los éxitos académicos por sobre la persona. Cuando podamos empezar a trabajar en nosotros y en nuestras instituciones, esa realidad que también está ahí con nosotros, interno, entonces vamos a ir pudiendo generar una sociedad diferente. Y la importancia entonces de informarnos, y también de no quedarnos con los brazos cruzados, de actuar. Gracias. Ya casi para concluir, ¿no? Un elemento que la migración nos enseña, humano y solidario, se llama hospitalidad. Y la hospitalidad nos ha hecho sobrevivir, ¿no? ¿Y eso qué significa ser hospitalarios? Hablar de migración y hablar de hospitalidad. Hoy, en esta mañana, y ya en esta mañana, pues es una invitación de poder generar esperanza de quién es el otro, el que pasa, el que está de paso, el que llega, el otro extraño que se vuelve compañero de vida y de historia. Muchísimas gracias, Héctor, por tu participación el día de hoy. Lili, muchísimas gracias. José Juan, muchas gracias. Hoy tenemos un pequeño detalle para cada uno de ustedes, ¿no? Así, aquí. Nosotros, junto a la hospitalidad, también es la gratitud, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos expresar nuestra gratitud a Yaya por poder venir, por podernos acompañar. Entonces, tenemos algo para compartirte. Muchas gracias. Gracias, Yaya. Nuestra gratitud a Héctor por acompañarnos, por hacernos reconectar con el dolor de las personas y por recordarnos que tenemos que cuidarnos de que no nos salga el Trump que tenemos dentro, ¿verdad? A la doctora Alejandra García Vado, muchas gracias por esta hospitalidad, por recibirnos. Al padre Humberto, muchas gracias también, algo de parte de los hermanos maristas también. Y al hermano Lertz, al hermano provincial, muchísimas gracias, Lertz, por tu generosidad y por tu ayuda. Y gracias a ti, José Juan, también por tu participación. Y a Gamaliel por acompañarnos. Gracias, con mucho gusto. Y a todos, esperemos que, yo siempre les digo que estos ejercicios son muy complicados. Aquí hay gente muy valiosa, de gente que tiene un montón de experiencia en migración. Está nada más uno de los que están aquí, era el que hacía las políticas migratorias en México hace unos años, que tiene una experiencia muy grande. Está Salvador, que él trabajó en la unidad de política migratoria en México y diseñaba las políticas de migración. Bueno, está el doctor Vallardo, está Karina, está Tran, están una gente de migraciones. Hay un montón de gente muy valiosa. No sé si alguien se me olvida, pero de verdad la idea era generar un poco más de diálogo, también incluir a todos los actores
que son importantes de que podamos dialogar y podamos entrar en esta lógica de decir, bueno, nadie sabemos exactamente lo que va a pasar, pero cuando menos que pensemos juntos y que nos hermanemos y hagamos esta experiencia de sabernos compañeros de camino todos. Gracias a todos por venir y gracias a los hermanos maristas por su fraternidad. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Ahora sí, como una actividad de cierre, voy a invitar a que todos se pongan aquí en el centro, por favor. Vamos a tomar una fotografía. Invito a los panelistas a que puedan bajar y ponerse aquí al frente, por favor.